en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Bienvenidos al programa Aquí Entre Nos. Somos Mateo y Francisco. Vamos a comenzar este programa. Bien, Pancho, dime, ¿alguna vez has escuchado a alguien decir, solo fumo cuando estoy estresado o quizá yo puedo dejarlo cuando quiera? Claro, primeramente es en la universidad, que es lo más común de lo que se parece, ya que entre los exámenes, fiestas, ansiedad, presión social o simplemente por encajar, realmente muchas personas empiezan a fumar casi sin darse cuenta. Tienes razón, y aunque hoy muchísimo sobre los daños del tabaco ya se conoce, todavía hay ideas que muchas de las personas todavía mantienen sobre, sobre que este tipo de consumo es normal Claro. dentro de la sociedad o incluso inofensivo. Pero aquí va una pregunta muy importante, Mateo. ¿Realmente fumamos porque queremos o porque el cuerpo y la mente terminan dependiendo de eso? Bueno, Pancho, justamente hoy vamos a hablar de este consumo de tabaco, vamos a tratar de discutir este tema sin juzgar, también vamos a tratar de evitar sermones y exageraciones y también vamos a hablar de lo que pasa en el cerebro, de cómo actúa esta sustancia de manera fisiológica y cómo afecta la vida cotidiana, el consumo de cigarro y cómo poco a poco este se va convirtiendo en parte de la rutina de las personas. Claro, también vamos a romper mitos, como hablar de señales de la alerta y contar una historia con la que probablemente más de uno se va a identificar. Sí, y sobre todo vamos a tratar de recordar algo importante, ¿no? Que sería dejar de fumar no es cuestión de falta de voluntad, sino que hay un proceso que cada persona debe seguir, un proceso psicológico y físico también detrás de esto. Claro, Mateo, claro. Ujú. Bien, cuando hablamos del consumo del tabaco, no hablamos solamente de un hábito, sino que la nicotina es una sustancia principal del tabaco. Ujú. Genera una dependencia. Sí, de hecho el DSM-5, que es el manual utilizado por profesionales de salud mental para identificar ciertos trastornos, reconoce al consumo de tabaco como un tipo de trastorno, ¿no? Claro, Esto es, o sea, esto quiere decir que básicamente va a afectar, es una condición real que va a afectar de forma significativa a la persona durante su vida diaria. Ujú. y bien, ¿y qué significa esto? Que el consumo empieza a afectar la vida de la persona, su salud, su estado emocional, eh, sus relaciones y hasta su capacidad de controlar el consumo, Ujú. Mateo. Sí, y creo que aquí viene bien para entender un poco mejor este tema. Vamos a presentar un video para entender mejor esto de cómo actúa, ¿no? La nicotina en el cerebro. Claro. ¿Qué hace el tabaco en tu cerebro? Si has visto la nueva serie de Sherlock Holmes, recordarás que se ponía parches
Solo 3 cigarrillos, todos los receptores de acetilcolina del cerebro quedan saturados por esta molécula impostora. Pero unos minutos después de fumar, los niveles bajan bruscamente. El cerebro entra en pánico porque las neuronas se han quedado sin estimulación. Así se produce la adicción a la nicotina. La propia nicotina provoca una ansia mayor por conseguir nicotina. Parece que una dosis calma y relaja, pero en realidad es solo una vuelta a la normalidad después del síndrome de abstinencia que produce la propia nicotina. Tu cerebro se ha averiado. Ahora ya no sabe funcionar normalmente con acetilcolina y en su lugar necesita la nicotina. Además, se crean asociaciones entre la nicotina y otros estímulos agradables, como estar en compañía de otras personas, beber, comer o el sexo. Esto es lo que muchos llaman la adicción psicológica. Sin embargo, hacer a tu cerebro adicto a una sustancia no tendría que afectar tanto a la salud de tu cuerpo. El problema aquí es cómo se obtiene la nicotina, aspirando el humo de las hojas del tabaco al quemarse. Y ese seguramente es el peor método posible. El tabaco, tanto los cigarrillos como los puros, la picadura, contiene más de 7.000 compuestos, de los cuales 250 son tóxicos conocidos y 70 son cancerígenos. Entre ellos está el alquitrán, cianuro, benceno, amoníaco, plomo, formaldehído, metanol e incluso elementos radioactivos. El tabaco incrementa las posibilidades de sufrir cáncer de pulmón en un 2000%, más de 20 veces. Si nos dijeran que todos esos venenos están en el aire de una habitación, no entraríamos. Y sin embargo, muchas personas deciden meterlos directamente en sus pulmones. Los parches o los cigarrillos electrónicos no solucionan de por sí la adicción a la nicotina porque contienen nicotina, pero sin duda son una forma más limpia de conseguir tu dosis sin todos los demás contaminantes. De todos modos, si te preocupa la salud de tu cuerpo, lo mejor es que te alejes del tabaco. Y si te preocupa el buen funcionamiento de tu mente, no empieces con la nicotina. Listo. Como vimos, la nicotina llega al cerebro en apenas segundos y lo que hace ahora es liberar la dopamina. Claro. Entonces, por eso muchas personas sienten alivio momentáneo al fumar. Y el problema es que el cerebro se acostumbra rápido y empieza a pedir más. Sí, de hecho ahí aparece este círculo, ¿no? que se alimenta por sí mismo. Primero tenemos estrés, luego queremos un tabaco, fumar, viene este alivio momentáneo y luego tenemos esa necesidad de volver a fumar, ¿no es cierto? Como que se va reforzando este círculo. Claro. Ujú. Ya. Según las investigaciones de la salud pública, el tabaco sigue siendo una de las principales causas de enfermedades prevenibles y muertes en el mundo. No solo se relaciona con cáncer de pulmón, sino que también con problemas cardiovasculares, ansiedad, enfermedades respiratorias y dependencia psicológica. Sí, y algo importante a tomar en cuenta es que muchas personas comienzan antes de los 18 años durante la adolescencia, ¿verdad? Claro. También es común que se empiece durante la vida universitaria, como ya lo mencionaste, pero Sí. esto no es un hábito que se da porque las personas quieren enfermarse, ¿no es cierto? Sino tal Claro. vez porque fumar es el único recurso de afrontamiento, digamos, que tienen estas personas para poder manejar emociones o pertenecer a un grupo incluso, o aliviar incluso de presión emocional. Claro. Bien, ahora vamos a ver lo que son las señales de alerta de la alerta. Bien, primero podemos decir que fumar solo en fiestas y luego hacerlo todos los días. Eso es una señal primeramente de alerta. También sentir ansiedad cuando no hay cigarrillos, una irritabilidad o desesperación al intentar dejarlo, Ujú. necesidad de fumar para relajarse o concentrarse y gastar más dinero de pensado en tabaco, que es lo más común ahorita en universitarios, en personas. Claro, resulta una inversión también, ¿no es cierto? Sí, Un coste extra. También hay otras cosas que no se notan, digamos. Por ejemplo, existe este hábito que muchas personas tienen como una forma de escapar emocionalmente, como ya lo habíamos mencionado. A veces incluso detrás del consumo existe este estrés constante, esta ansiedad, sensaciones de soledad incluso.
presión académica y baja autoestima, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Bien. Los factores de riesgo también, que es algo bien importante en este caso, es porque primeramente hay una presión social. También hay los amigos o los familiares que consumen esto. Por el estrés académico, por problemas emocionales, unas publicidades o normalización que se dan al cigarrillo. Cree que fumar te puede relajar, pero realmente no es así. Claro. Sí, bueno, también hay otros factores que ayudan a prevenir esta situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, las redes de apoyo, que son muy importantes en cualquier tipo de consumo, no solo en el tabaco. También una buena comunicación emocional, expresar lo que sentimos, también actividad física. Claro. También es importante, no sé, tener espacios seguros, ¿no? Para poder hablar. Ya habíamos mencionado esto de la buena comunicación emocional, pero también es importante tener espacios en los que podamos sentirnos, que podemos expresar esto. También es importante tener información clara y realista de cuál es el riesgo al que nos exponemos cuando estamos consumiendo tabaco, y también aprender formas saludables de manejar el estrés podría también ayudar a reducir el consumo de esta sustancia. Ya. Vamos con algunos mitos rápidos. Ujú. Como primero, fumar poco no hace daño. Incluso pocos cigarrillos afectan pulmones y el sistema cardiovascular, hasta en la caja donde está del tabaco. Claro, Ahí se nota claramente que nos va a están hacer. esas imágenes, ¿no? Sí, Sí, realmente me impresiona eso. Por ejemplo, también está el vape, es totalmente seguro. Eso también nos va a hacer daño. Muchos vapeadores también contienen nicotina y pueden generar una dependencia. claro, sí. También hay estas creencias, ¿no? O sea, creencias basadas en la realidad de cierta forma, de que fumar nos va a ayudar con la ansiedad. Pero lo que hace realmente es aliviar temporalmente, ¿no? Esta sensación de ansiedad, y la abstinencia a la nicotina incluso puede eh, empeorar esta sintomatología. No la resuelve, sino solo la enmascara, digamos, ¿verdad? Claro. Bueno, a continuación tenemos también un caso, ¿no? Uno que habíamos revisado, un Sí, caso que habíamos visto. Tenemos primero esta persona, ¿no? Que Santiago. O sea, no vamos a mencionar el nombre real, pero es un estudiante universitario de 21 años. Comenzó fumando únicamente en reuniones con amigos, ¿verdad? Eh, Pancho, tal vez quisieras comentarnos un poco más. claro. También era que después empezó a fumar cuando tenía estrés por exámenes, Ujú, imagínate. Luego al despertarse y más adelante sentía enojo o ansiedad cuando pasaba mucho tiempo sin fumar. claro. Imagínate, Sí, imagínate este es caso. brutal, ¿no? Brutal este caso. Lo que pasa después es que, o sea, personas como Santiago empiezan a pensar que, bueno, ya es algo que yo controlo, ¿no? El tabaco no me controla a mí, o cualquier sustancia no me controla a mí. Claro. Esto depende completamente de mi persona, ¿no es cierto? Pero hay cosas que incluso dejamos de hacer por este consumo de sustancias, no solo tabaco, sino cualquier tipo de sustancias. Por ejemplo, Santiago nos mencionaba que había dejado de practicar deporte porque se cansaba rápido. También empezó a mencionar que incluso este coste económico Claro. hacía que se limiten otras cosas como salir con amigos, o incluso él mencionaba que empezaba a sentirse más dependiente del trabajo en cualquier tipo de situación en la que él como que se desestabilizaba emocionalmente, ¿verdad? Bueno, lo más fuerte de estas historias es que empiezan exactamente así, poco a poco, Ujú. pero sin que la persona note cuándo dejó de ser ocasional. Claro, sí, no se da cuenta, ¿no? No, Es como que poco a poco va tomando más y más control y de lo la persona. vuelve normal prácticamente en su vida. Claro, eso es muy, ¿cómo te digo? Bueno, para entender un poco mejor esto, tenemos también un video de una persona que daba su testimonio sobre cómo fue para ella el consumo del tabaco y el proceso de dejar de fumar. Es fumador. Eh,
¿Qué deciros? He compartido prácticamente toda mi vida con el tabaco desde que era muy joven. A lo mejor empecé con 18, 19 años. Y hasta la fecha pues no me había animado o conseguido dejar de fumar como lo he conseguido ahora. Sí que es verdad que el decir que una persona es fumadora no es decir ya está, prueba superada, me olvido para siempre, no pasa nada, no hay consecuencias, no. Creo que es algo que voy a llevar toda mi vida a mi lado y no olvidarlo creo que me va a hacer no volver a fumar. Sí, cuesta mucho dejar de fumar, muchísimo. De hecho yo estuve casi 2 años que todos los días que me levantaba, pero lo digo en serio, todos los días decía hoy dejo de fumar. Y a los 5 minutos no sé qué ocurría que tenía un cigarro en la boca, o sea era un desazón, además lo pasé bastante mal porque era algo que lo tenía en la cabeza y no sabía cómo hacerlo. Si pensáis que hay algún truco maravilloso para dejar de fumar, hay truquillos, pero cada uno tiene la magia dentro para poder hacerlo. Y una de ellas es ser consciente. Yo, por ejemplo, me enfrenté al tabaco no huyendo de él, porque he visto que hay muchas personas que intentan dejar de fumar y se esconden. Y la realidad es que el tabaco está en todo nuestro entorno, está a nuestro lado, está en nuestras cenas, en nuestras salidas, con nuestros amigos, con nuestra familia, está en todas partes. Entonces yo dejé de fumar con el tabaco al lado. Otro truco que tomé, o que usé, mejor dicho, porque había ciertos momentos que en un momento determinado a lo mejor estaba hablando con algún amigo y olía el cigarro y me daba una sensación de que me apetecía. Era la respiración, usé mucho la respiración, sobre todo inspirar por la nariz, relajarme y decir esto se me tiene que pasar. Al principio los periodos eran un poquito, la ansiedad duraba un poquito más, pero con el tiempo ha ido disminuido tanto que es que son prácticamente 2-3 segundos. También se alarga en el tiempo, es decir, antes me ocurría eso cada 2-3 días y ahora a lo mejor me ocurre cada 7 días, 10 días o algo así. Creo que eso incluso irá mejorando con el tiempo y bueno, estoy muy contento. La verdad es que yo creo una de las decisiones que mejor me vienen y que mejor he tomado en mi vida, porque estoy muy orgulloso y sobre todo me siento muy bien, me siento genial. La comida la disfruto mucho más, el olfato se me ha activado, estoy mucho más oxigenado, no sé, no vivo tan nervioso, porque el tabaco me ponía muy nervioso. Cuando yo buscaba el tabaco para tranquilizarme, estoy muy feliz. Me ha cambiado muchas cosas de mi vida. Y lo mejor que tengo, es haberlo conseguido. Y creo que buscar ayuda es poder saber enfrentarte al tabaco. No tengáis miedo de que quiera dejar de fumar, hablarlo con otras personas, porque hay otras personas que también lo están haciendo. Y yo lo conseguí gracias a la asociación con la Cáncer de Albacete. Así es que desde aquí os tengo que mandar un gran abrazo y agradeceros todo lo que habéis hecho por mí. Os animo y espero que tengáis la posibilidad de vivir esa experiencia y que os vaya tan bien como a mí. Muchísimas gracias. Un placer. Chao. Bien. Historias como esta nos muestran que el consumo no es solo un hábito, sino que puede ir tomando control sin que nos estemos dando cuenta. Claro. Tal vez las personas piensan que, bueno, el dejar de fumar es el decirse a uno mismo, ya no voy a consumir tabaco, ya nunca más voy a fumar, ¿verdad? Claro. Pero en realidad creo que el dejar de consumir empieza cuando las personas comienzan a cuidar, aprenden a cuidar de lo que sienten, a reconocer lo que sienten y para tener estrategias de cómo manejar esto, ¿verdad? Entonces, hay también unas estrategias que realmente ayudan, como por ejemplo identificar los detonantes de esto del tabaco. Ujú. Reconocer qué emociones o situaciones generan estas ganas de fumar. Claro. También buscar otras formas de aliviar este estrés, como por ejemplo ejercicio, música, respiración, caminar, escribir o hablar con alguien que te pueda ayudar. Dormir, alimentarse mejor, Claro, cuerpo cansado y bajo estrés, busca alivios rápidos. claro, También no romantizar el consumo, fumar no te hace ver más fuerte realmente. Eh, es más interesante, no te hace más interesante ni más maduro, la verdad. ujú, Eh, y lo más importante aquí, que hay que pedir ayuda temprano, porque mientras antes se busque ese apoyo, más fácil es evitar una dependencia mayor al consumo de tabaco. claro. Otra cosa importante también podría ser
para evitar recaer, ¿no es cierto? El poder pedir ayuda y reconocer que si es que alguien recae, eh, no debe considerar esta recaída como un fracaso que le va a definir, ¿no es cierto? O que va a definir este proceso, sino que muchas personas necesitan varios intentos, ¿no es cierto? Para poder Claro. dejar el tabaco definitivamente y cualquier otra sustancia. Lo importante aquí es seguir intentando y entender que pedir ayuda también es una forma de cuidarse. Sí, si alguien siente que el consumo está afectando su vida o no tiene, no sé, no tiene recursos para poder enfrentarlo, tal vez se siente solo, es importante recordar que esa persona o que cualquiera de nosotros en realidad no está o no tiene por qué enfrentar esta situación solo, Claro. ¿verdad? Ujú. Bien, en las universidades existen algunos también espacios de apoyo, ¿verdad? Que nos pueden ayudar de forma psicológica y también de acompañamiento emocional. Existen también departamentos de bienestar universitario, tenemos también programas de prevención. eh, Muchas universidades desarrollan campañas y creo que esto es un, un- un proceso importante que debería iniciarse, ¿no? Es importante tener esta iniciativa de realizar este tipo de campañas. También existe consejería estudiantil y grupos de apoyo, Claro. ¿sí? También existen profesionales especializados en adicciones y salud mental que pueden acompañar en este proceso sin juzgar, ¿no? Ujú. Acá tenemos algunos recursos. Vamos a presentar un video que va a exponer algunos recursos que las personas pueden tener a su disposición al momento de dejar de consumir el tabaco. Vamos con el video. Claro que existen formas de ayuda. Hay clínicas de tabaquismo en las que existe un equipo multidisciplinario encabezado por el neumólogo que se puede apoyar con medicamentos o fármacos que sustituyan el uso de nicotina en un periodo de 2 a 3 meses, que es el periodo crítico cuando el fumador puede desarrollar un síndrome de abstinencia por dejar esta sustancia. Estas clínicas de tabaquismo se apoyan también en psicólogos o psicólogas que podamos utilizar como apoyo emocional y como apoyo para el diagnóstico de depresión y ansiedad que estos pacientes pueden y tienen en un alto porcentaje, hasta un 60-70% de los pacientes con tabaquismo pesado, que es aquel en el que se fuman más de 10 cigarrillos diarios, pueden tener una forma de depresión o ansiedad enmascarada, y estos apoyos con psicólogas nos permiten pues tener un control de esa situación. También podemos apoyarnos en nutriólogas o nutriólogos que nos auxilien en apoyar a los pacientes a que tengan una nutrición más balanceada y que podamos estimular el comer más sanamente, y ayude esto a fortalecer, junto con un programa de rehabilitación física, los músculos para que cambiemos esa situación relacionada con la dependencia al tabaco por una dieta balanceada, un ejercicio aeróbico frecuente, y podamos retirar paulatinamente a los pacientes de esta dependencia que es una de las más importantes relacionada con alguna sustancia en el mundo. Bien, como vimos, existen muchas estrategias que podemos tomar para poder dejar el consumo de tabaco, ¿verdad? Claro. Entre estas es importante saber pedir ayuda, ¿verdad? Buscar ayuda no significa ser débil, significa reconocer algo que importa lo suficiente para la persona como para poder querer cambiarlo, ¿no es cierto? Entonces requiere cierta fortaleza del individuo para poder pedir ayuda. Claro, Mateo. También a veces el tabaco entra en la vida de alguien como una curiosidad, como una moda o una forma de escapar del estrés, como ya veníamos mencionando, ¿no?
Ujú. Sí, pero con el tiempo puede convertirse en algo que controla las decisiones y emociones y también los hábitos de la persona. Claro. Y quizás el mensaje más importante hoy es este. Detrás de cada cigarrillo muchas veces hay un cansancio emocional, una ansiedad o necesidad de sentirse acompañado, Ujú. que Sí, no, a veces no comprendemos muy bien en este caso. claro. Por eso prevenir no solo es decir no fumes, sino también es aprender a hablar de nuestras emociones, pedir ayuda y también crear espacios donde las personas no tengan ese miedo o ese recelo de expresarse o no tengan que dañarse para sentirse mejor, ¿no es cierto? Entonces también podemos decir que si tú fumas, este episodio no es para juzgarte. Si tú no fumas, quizás pueda ayudarte a entender mejor a alguien cercano. Claro. Y cuidar de la salud mental también, ¿no es cierto? Eh, es importante cuidar no solo de nuestro cuerpo, sino también tomar en cuenta que la salud mental también es importante de forma holística, digamos, para poder, para el bienestar de una persona, ¿no es cierto? Bueno, de esta manera, gracias por escucharnos y también recuerda que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino es una señal de valentía y requiere también eh, fuerza de la persona. Esto fue Aquí Entre Nos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Aquí termina la transmisión. Yo me encargo de este enredo. Bye bye.